Como sabéis, a día de hoy en el mercado hay tal cantidad y variedad de material que se hace realmente difícil elegir. Por eso es esta serie de vídeos que sabéis que está dedicada a cómo elegir material de rock fishing, y hoy nos toca el turno de las cañas. Y tenéis ya en el canal disponible el vídeo sobre cómo elegir los carretes de rock fishing, también sobre cómo elegir carretes en general de spinning, por si buscáis eso, cómo elegir cañas de spinning, etcétera, etcétera. La serie de spinning ya la tenéis toda en el canal desde hace unos años, y como os decía en anteriores vídeos, como funciona muy bien, pues lo voy a hacer también con los equipos de rock fishing. Os recomiendo miraros también el primer vídeo para que entendáis perfectamente lo que es el rock fishing. Eso es lo que tratamos en el primer vídeo. Segundo vídeo tratamos los carretes, también una parte importante, aunque parezca que no, muy importante. Y vamos con otra parte súper importante también. No me atrevo a decir la que más, porque ya os digo que cuando venga el capítulo del hilo también vais a ver que es súper importante. Pero hoy vamos a tratar las cañas. Hace unos años, cuando no había tanta variedad, de hecho cuando yo empecé con el rock fishing, cuando en España no se conocía como rock fishing, lo que hoy en día sí llamamos light rock fishing, no había nada de variedad. De hecho, ni siquiera había cañas de rock fishing. Yo tuve una de las primeras que salió de Japón, de una marca concreta, una marca japonesa. En ese entonces, el hecho de no tener tanta variedad donde elegir nos hacía todo mucho más fácil. Hoy en día hay tanta variedad que es mucho más difícil, y por eso más importante, si queremos tener el equipo más óptimo posible, saber un poco al menos la teoría que hay detrás de todas estas terminologías en cañas, como puede ser rock fishing, aging, que también vamos a ver esto en este vídeo, mebaring, etcétera, etcétera, y luego vamos a dividir las cañas en grandes grupos como sólidas o tubulares. Os voy a explicar un poquito cuáles son las características de cada una de ellas, que con toda esa información vosotros podáis sacar vuestras conclusiones. Como os digo siempre, no tenéis que hacer lo que yo digo, sino analizar lo que yo digo y en base a ello sacar vuestras propias conclusiones. Y como siempre, antes de empezar, agradeceros el apoyo que le dais a estos vídeos, que suele ser brutal. Ya sabéis que podéis hacerlo dándole al like aquí abajo al vídeo, también suscribiéndoos al canal si no lo estáis y activando la campanita para que si YouTube os avise siempre que suba vídeo y lo podáis ver si es de vuestro interés. Y nada, vamos ya a empezar a meternos en materia. Vamos a hacer primero una breve introducción de cosas que yo tengo en cuenta y cosas que no. Quiero que este vídeo sea lo más práctico posible, aparte de la parte teórica y técnica que os quiero explicar, porque quiero que esté en el vídeo, pero si queréis os la saltáis. Pero quiero sobre todo que os sirva para algo este vídeo, que podáis sacar conclusiones realmente. Entonces voy a empezar por las cosas que yo tengo menos en cuenta en las cañas de rock fishing, porque para mí me he dado cuenta que no me afectaban demasiado. Entonces, para que vosotros no os tengáis que comer la cabeza con ello, sea algo que podéis quitar de la ecuación o a lo mejor no, eso como os decía antes, decisión vuestra, pero para que lo sepáis. Lo más importante que yo me olvido y veo que muchos le dais mucha importancia cuando empezáis, es obvio, y es lógico que se la deis, pero en este caso es la longitud. Me he dado cuenta que me importa bastante poco la longitud de las cañas que voy a utilizar para este rock fishing ultra ligero. Como sabéis, una de las cañas para esta pesca tan ligera que más he utilizado en los últimos 2 años es la Agido, y mide, creo recordar que 1,80 m apenas, ni siquiera lo sé con exactitud, pero es una caña relativamente muy corta. Me he dado cuenta que no me importa demasiado. Muy rápidamente, ventajas de una caña más larga, que lanza más, ventajas de una caña más corta, que es algo más cómoda dependiendo de dónde queramos pescar, y a igualdad de circunstancias generalmente puede llegar a transmitir más en la mano por el hecho de que hay menos material por el que se tiene que transmitir la vibración que hay al otro lado de la línea. Pero como os digo, personalmente le doy muy poca importancia. Solo lo tenéis que tener en cuenta si por lo que sea necesitáis más lance de lo habitual, que ahí necesitaréis sí o sí una caña más larga, pero por lo general a mí me da bastante igual. Otra cosa que tampoco me importa demasiado, el peso de la caña. Si elegimos una caña de gama media o ya nos vamos incluso alta, todas pesan muy poco. Yo, con las marcas que yo utilizo, no me he topado con una caña que diga, wow, pesa mucho o demasiado poco, cosa que menos aún me ha pasado. Pero nunca me he encontrado con una caña de rock fishing, como digo, siempre que sea de las marcas que yo uso y de gama media o alta. Es que ni siquiera en gamas bajas, como puede ser la Solpara o la Oceana de Majorcraft, que son gamas relativamente bajas, no me he encontrado una caña que pese demasiado. Por lo tanto, es otra cosa que también me olvido un poco. Entonces, básicamente, ¿en qué me fijo? Si es sólida o tubular, si es más o menos rígida, lo cual no tiene que ver con rapidez, y finalmente la potencia de la caña. Estas 3 cosas las he dicho en este orden aleatoriamente. No es que me fije primero una cosa y después la otra, sino que cuando elijo una caña quiero que se cumplan dentro de lo que yo quiero
estas tres cosas. Seguramente la menos relevante, la primera que he dicho, el hecho de que sea sólida o tubular. Y vamos a empezar por ese aspecto mismo. Dos grandes grupos, como os digo, cañas sólidas, cañas tubulares. Primero, ¿qué significa eso? Se refiere a la punta de la caña. Las cañas pueden tener una punta sólida o tubular, es decir, maciza o hueca. Tubular es hueca, sólida significa maciza. Normalmente, por lo que yo he visto, siempre, diría que siempre, lo que llevan una especie de injerto, es decir, la caña está construida, el blanc de la caña, en dos partes. Una parte que es tubular, que es casi toda la caña, excepto los últimos 40, 30, 50 centímetros, dependiendo de la longitud de la caña, que hay directamente un injerto, o sea, otra parte de carbono distinta, que va dentro de la parte hueca, de la parte tubular, y ahí tenemos una puntera sólida. ¿Cuál es el problema muchas veces, pero no siempre, de este tipo de cañas sólidas? Que la punta es muy blanda, muy sensible a doblarse. Os recuerdo el vídeo que tengo sobre la diferencia entre sensibilidad en cuanto a lo que es la punta y sensibilidad en cuanto a lo que nos transmite la caña. Os lo dejo por aquí enlazado si queréis echarle un vistazo y tener aún más información sobre este aspecto. Pero como os digo, algo que no me gusta de muchas cañas sólidas, pero repito que no todas, la Ashido de hecho es sólida, es este hecho, que la punta la hacen muy blandita para que se doble a la mínima. Eso nos da mucha sensibilidad a lo que es la punta, es decir, la caña se dobla, aunque utilicemos un vinilo de apenas 0,5 gramos y toque una roca, pues la puntera ya se dobla, pero en cambio nos transmite menos a la mano, porque esta puntera lo que hace es amortiguar estos golpecitos que puede dar el vinilo en una roca o incluso también las picadas. Estas cañas suelen ser de acción muy rápida. ¿Qué significa esto? Que al aplicar fuerza se dobla solo la parte de la punta de la caña y luego, en menor medida, la parte que sería hueca, por eso os decía que lleva un injerto. La parte hueca se dobla algo menos porque es más rígida. Este tipo de cañas, como os digo, no son mis favoritas, pero es un tipo de acción que puede caber en alguna necesidad concreta que vosotros podáis tener. Pero luego tenemos otras cañas como es la Ashido, que en ese caso está como mucho mejor repartido, vamos a decirlo de esta forma, el cómo se dobla la caña. Entonces no se nota tanto ese injerto, sino que la caña en sí entera es muy rígida. Al ser tan rígida nos transmite también muy bien a la mano, no es que la punta sea tan sensible, sino que tenemos mucha sensibilidad a la mano, nos damos muy bien todo lo que ocurre al otro lado de la línea. Refiriéndonos a esta sensibilidad, incluso tenemos, por ejemplo, algunas cañas de Graphite Leader que implementan una tecnología que ellos llaman OSS, que es el Olympic Sensitivity System, que es básicamente el hecho de haber estudiado la frecuencia en la cual pican los peces, en este caso los jureles, que es a lo que están enfocadas algunas de estas cañas, al aging, agi es jurel, y lo que hace es transmitirnos de la forma más óptima posible a la mano las picadas del jurel, cómo succiona el vinilo. ¿Por qué os digo todo esto? Para que entendáis que no todas las cañas sólidas van a ser iguales, no todas las cañas tubulares van a ser iguales, ni muchísimo menos. Hoy en día, al haber tanta variedad, hay mucha variedad también de acciones y de comportamientos en sí de las cañas. Y obviamente siempre va a ser lo ideal poder tocar las cañas antes de comprarlas. Un pequeño truco que os quiero dar en este vídeo para que también os sirva a la práctica. Cómo, iba a decir mesuro, no es que sea una mesura porque es a ojo, pero cómo miro yo el comportamiento de la caña teniéndola, por ejemplo, en una tienda donde no me puede estar pescando con ella. Gente que la mueva así, simplemente, está bien, poder moverla así y ver cómo se dobla, pero a mí lo que me funciona mejor es agarrarla de este modo, en la parte donde le agarraría, aunque no esté el carrete, puede ser esto sin carrete, de hecho creo que es mejor incluso sin carrete, y darle unos golpecitos aquí abajo, en el talón, y ver cómo se dobla. De esta forma yo puedo ver bastante claramente si es más o menos rígida, si la acción es más o menos rápida. Acción rápida significa que se dobla más bien solo la punta. Eso no tiene nada que ver con una caña rígida, algo que mucha gente lo confunde. Las cañas rígidas muchas veces no son rápidas, son al revés, son lentas porque se doblan de forma muy progresiva, pero lo que significa que son más reactivas, o sea que vuelven a su sitio más rápidamente. En este caso tengo una triple cross, no sé si se llega a ver con el desenfoque de la cámara, pero no es una caña excesivamente rígida y tampoco muy blanda, o sea, vuelve a su sitio bastante rápidamente. ¿Por qué me gusta a mí eso? Primero, porque nos suele transmitir más a la mano, por un lado, y segundo, porque nos suele dar algo más de lance. Al lanzar, la caña no se queda cimbreando, nunca me acuerdo cómo es esta conjugación verbal, pero que se queda moviéndose menos, o sea, rápidamente se queda recta, que hace que tenga menos roce el hilo mientras está saliendo en el lance. Entonces, resumiendo, cañas sólidas, por lo general, más sensibilidad en la punta, pero nos suelen transmitir menos. Como os decía, la Ashido es una excepción a ello, por ejemplo. Por eso es importante poder probar las cañas antes de comprarlas. Como digo, siempre que sea posible, sea la mejor opción. Cañas tubulares, como es por ejemplo la Triple Cross que tengo aquí, llevo usando muchísimos años. Desde mi punto de vista, generalmente son las más polivalentes.
pero en este caso, aparte de ser tubular, es para rock fishing, rock fish style, nos indica aquí. ¿Esto qué significa? Que son cañas hechas ni muy rígidas ni muy blandas, precisamente para que sean más polivalentes, para rock fishing en general. ¿Por qué digo esto? Porque luego las de edging son mucho más específicas, normalmente para tener más sensibilidad. También tendríamos que dividir dentro de lo que son cañas de edging las que están hechas para pescar luego con un sinker, por ejemplo, que es un dispositivo, una especie de bombeta, por así llamarlo, un dispositivo que nos ayuda a lanzar más lejos. Entonces nos podríamos liar muchísimo más con este tema. Pero estamos hablando a grandes rasgos. Cañas tubulares nos suelen transmitir más a la mano, aparte de ser más polivalentes. Esto suele ser porque por lo general suelen poder lanzar algo más de peso, incluso pueden moverlo, no solo lanzarlo, sino luego moverlo, porque la punta no se dobla tan fácilmente como la mayoría de cañas sólidas, con lo cual no nos amortigua tanto el movimiento que nosotros le intentamos dar al señuelo. Por eso suelen ser más polivalentes, y al margen de eso nos suelen transmitir algo más a la mano. La puntera es menos sensible, pero a la mano nos transmiten más, precisamente por lo que os estaba comentando ahora, que la puntera amortigua menos. ¿Cómo saber si una caña es sólida o tubular? Pues generalmente en la nomenclatura vamos a tener algo como o bien S o bien T, seguido de la longitud de la caña, en este caso en pies. Como veis aquí, T732L. La T es lo que nos indica el hecho de que es tubular. Si fuera sólida, esta letra sería una S. Entonces, ¿cómo elegiría yo? Básicamente, si voy a pescar más bien con vinilos muy pequeños, necesito tener al final mucha sensibilidad en la punta de la caña, saber qué pasa exactamente al otro lado de la línea. No necesito tanta precisión, tal vez. Elegiría una caña de punta sólida. Necesito polivalencia, quiero utilizar minnows, quiero utilizar poppers, paseantes. Esto sé que os ocurre a muchos aquí en España. De momento, aunque eso está cambiando muy rápidamente, no somos tan frikis como en el agua dulce, por ejemplo, o como ya lo son los japoneses en el agua salada, y no solemos tener tantas cañas para una misma modalidad de pesca. Por lo tanto, si queremos polivalencia, yo me decantaría a día de hoy por cañas tubulares. Ya sabéis que llevo muchos años utilizando esta triple cross, que es hasta 7 gramos, me puedes meter 8, 10 incluso sin problemas. Me da mucha polivalencia, no es muy blanda, algo que a mí no me gustaría que fuera muy blanda, con lo cual me va muy bien para tener mucha polivalencia. Pero si me tengo que decantar por una, me decanto por la Agido, como sabéis, hasta 3 gramos, que es algo muy concreto. Obviamente no nos permite utilizar una gran variedad de señuelos porque nos limita a esos 3 gramos, sí que es verdad que podemos lanzar algo más, pero no lo recomiendo. Entonces yo me decanto por esa, por cómo yo la uso, por mis necesidades, por lo que suelo hacer habitualmente, pero me va muy bien también tener varias, tener cañas algo más potentes. Como sabéis, también tengo la Crosstage de edging hasta 10 gramos para tener incluso más polivalencia en ese caso. Vamos con el segundo aspecto, característica que yo me suelo mirar de las cañas de rock fishing. Su rigidez, como os decía antes, es algo que es difícil de medir. También lo mediría, al igual que la rapidez o lentitud, aunque sea algo que me da un poco más igual, de la forma que os he comentado, agarrando la caña, dándole aquí unos golpecitos. Y me interesa que la caña sea rígida porque para mí es más cómodo, pero esto puede cambiar totalmente en vuestra percepción, en lo que a vosotros os sea más cómodo. Por lo tanto, ahí no os puedo recomendar algo. Yo prefiero que sea rígida porque me da la sensación de que amortigua menos las picadas, me transmite algo más. Yo también puedo transmitir más fácilmente, como digo, desde mi punto de vista, los movimientos que le quiero dar al señuelo, etcétera, etcétera. Yo veo casi todo ventajas a una caña rígida. Por eso elijo precisamente la Agido, que me es muy difícil de explicar, pero aunque sea solo hasta 3 gramos, es un palo, y eso es simplemente porque enseguida vuelve a su posición, es muy reactiva. A eso también ayuda que tenga unas anillas muy pequeñas, muy ligeras, no solo el blank de la caña, no solo la composición del carbono, no solo que sea o bien rígida o tubular, también ayuda obviamente el hecho de que esa caña es corta, a que sea más rígida, pero como os digo, totalmente subjetivo, no me voy a centrar mucho más en ello porque creo que es absurdo, cada uno de vosotros tiene que tomar sus propias decisiones. Intentad probar cañas, si algún compañero vuestro tiene cañas distintas a las vuestras, o tiene varias, o tenéis varios compañeros que tienen varias, intentad probarlas y ved con qué os sentís más cómodos vosotros. Y finalmente, la otra característica que yo miro es la potencia. Esto, por lo general, podemos verlo en números, entre comillas, como casi todo en las cañas, ya que muchos aspectos de las cañas son en gran parte percepción de uno, sensaciones, pero eso lo podemos ver con la capacidad de lance, es decir, cuántos gramos puede lanzar la caña. Cañas de rock fishing, por lo general,
aquí todo el tiempo estoy hablando en general, porque siempre hay excepciones, pero por lo general son hasta 7-8 gramos, algunas hasta 10, pero tened en cuenta que muchas cañas hasta 10 gramos ya son cañas más bien enfocadas para spinning y tienen unas características bastante distintas. Probablemente nos van a transmitir mucho menos, sobre todo si nos vamos a gamas más bajas. Muchos me preguntáis, por ejemplo, por la Látigo Allegro, que siendo de gama muy alta, es una caña hasta 12 gramos, no es para nada para rock fishing, es una caña totalmente para spinning, es muy potente, para mi gusto demasiado potente para rock fishing, pero tiene unas aplicaciones distintas. Entonces, cuando yo busco una caña, obviamente me fijo en esa potencia. Y ahí también podemos encontrar mucha ambigüedad, porque sigo hablando de la Agido, porque es una caña muy, digamos, excepcional, no para bien o para mal, no lo digo como un adjetivo bueno, aunque para mí sí lo es, pero lo digo en el sentido de que siendo una caña solo hasta 3 gramos, que puede parecer nada, muy poquito 3 gramos, pues luego tenemos que es una caña bastante potente. Esto es por el hecho de ser muy rígida. Y eso a pesar de ser de punta sólida. Con lo cual hay mucho lío, yo lo entiendo, pero por eso intento explicaros y en base a mi experiencia lo que yo he ido viendo con el tiempo y pudiendo probar por suerte bastantes cañas. No seré a lo mejor el que más ha probado, pero sí que he podido probar bastantes de ellas, a lo mejor 12-15 cañas totalmente distintas, entonces de ahí saco mi experiencia al intentar explicaros todo esto. Otra cosa que nos puede indicar la potencia de la caña, esto lo podemos aplicar a cualquier caña, siempre y cuando nos indique la línea PE que recomienda el fabricante, o también en libras, en este caso nos lo pone tanto en libras, en esta Triple Cross, que nos dice de 1 a 6 libras, o P de 0.2 a 0.6. Esto nos puede servir de forma orientativa para saber un poco la potencia de la caña. No solo nos indica la potencia realmente, sino que esta recomendación de la marca también está basada en el tamaño de las anillas de la caña. Si tienen unas anillas muy pequeñas, obviamente seguramente nos va a recomendar un P menor, es decir, un diámetro más fino de hilo para que pase bien por las anillas. Pero yendo a la práctica, ¿qué potencia sería la ideal? Como os decía antes, yo creo que una caña, sobre todo si empezáis hasta 7 gramos, es ideal. Hasta 7-8 gramos siempre le podemos poner normalmente un par de gramos más, con lo cual nos podemos ir hasta los 10 gramos. Por lo tanto, ahí ya tenemos mucha polivalencia, al menos para empezar. Obviamente estos vídeos los enfoco bastante a quien empieza, que es quien más preguntas tendrá o a quien más le va a costar elegir su caña de rock fishing, porque va a ser la primera. Entonces, si es la primera, una caña hasta 7-8 gramos de puntera tubular, para mi gusto es de lo más polivalente y con algo que nos podemos divertir muchísimo, al menos para empezar. Cuando ya tengamos una, podemos optar por escoger otra totalmente distinta, como podría ser una de punta sólida, a lo mejor mucho más fina, mucho menos potente. Ejemplo de la Agido, que a pesar de ser mucho menos potente también es relativamente polivalente al poder ponerle perfectamente 5 gramos y poder con peces bastante grandes y potentes para lo que es la caña, que obviamente no está hecho para ello. Tened en cuenta que está hecho para Jurel, como dice su nombre, Agido, para Aging. Entonces, resumiendo, esto es lo que yo haría. Si empezara caña tubular hasta 7 gramos, nos da mucha polivalencia, y luego ir eligiendo otras cañas si es que estamos con ansias de probar cosas distintas, de tener experiencias distintas, sensaciones distintas. Vais a ver cómo hay mucha diferencia de una caña a otra, especialmente cuando os hayáis acostumbrado mucho a una caña en concreto. Cuando cojáis otra distinta vais a ver que hay mucha diferencia. Toda esta información que os estoy dando, obviamente, no es para que tengáis en cuenta toda a la vez cuando buscáis una caña de rock fishing o para pesca muy ligera, sino que es para que tengáis todos estos conceptos claros y os sea más fácil cuando empecéis a ver a lo mejor en páginas web o en las tiendas de pesca distintas nomenclaturas, distintos nombres para referirse a los distintos tipos de cañas. Y es que, como sabéis, los japoneses pues muchas veces hacen cañas específicas para cada especie de pez en concreto. Y es que en el rock fishing o en la pesca con señuelos muy ligera, nos podemos encontrar que lo dividen algunas marcas. Todo esto, como os digo, es por si acaso lo veis y os puede servir. Creo que es interesante saberlo. Como os digo, muchas marcas dividen sus cañas en función de a qué especie están más bien destinadas, y como son especies japonesas que no tenemos aquí, es importante saber para qué son o cómo se comportan estas especies o qué tiene que tener esa caña para pescar estas especies, para que nosotros podamos entender si es esa la mejor caña para lo que nosotros queremos hacer. Básicamente la suelen dividir, como ya hemos hablado aquí, entre Aging. Luego, aparte, hay algunas que son más digamos, que engloban más, como es rock fishing y ya está, pesca en roca. Mevaring, que es Mevaru es un pez, el Aging, como sabéis, también es el Jurel. El Mevaru es un pez de roca pequeñito.
Luego está, por ejemplo, el Kurodai. Algunas cañas son específicas para Kurodai, que es una especie de espárido, una especie de sargo, para que lo entendáis. No estoy seguro si es espárido, creo que sí, pero es una especie de sargo que además se hace de tamaños bastante interesantes. Entonces suele dividirlo entre estas 4 especies muchas veces. Bueno, Rockfishing no es una especie en concreto, como os digo, Rockfishing es algo un poco más general, suelen ser cañas un poco más regular fast tal vez. Las cañas de Aging, en cambio, son un poquito más rápidas, un poquito más rígidas a veces, en general, estoy hablando en términos generales, obviamente, porque así es como tiene que ser, ya que no puedo especificar por cada caña porque no acabaríamos nunca. Pero como os digo, caña de Rockfishing suele ser un poquito menos rígida que las de Aging. Las de Kurodai, como son para sargos, para peces de boca dura, suelen tener una reserva de potencia algo más alta, algo más potente propiamente dicho, para clavar esos peces y para lucharlos también, más que las cañas de Aging y más que las cañas de Rockfishing. Y las cañas de Mevaring no suelen ser especialmente rápidas ni especialmente rígidas, porque son para peces más o menos pequeños de roca. Entonces, teniendo estos conceptos claros y al menos lo que hemos tocado aquí un poco por encima, creo que os puede ser un poquito más fácil para elegir vuestra caña de pesca. Bien, hasta aquí el vídeo, no lo quiero hacer más largo porque creo que puede ser un tema muy lioso y se puede alargar muchísimo. Acordaros, como siempre, que si tenéis dudas o queréis aportar más al vídeo, pues podéis hacerlo aquí abajo en los comentarios. Si aportáis algo muy interesante, voy a fijar el comentario para que lo pueda ver todo el mundo. Así que os emplazo a ello y os lo agradezco mucho si lo hacéis. Al igual que si os ha gustado, le dais like y lo compartís en vuestras redes. Suscribiros también al canal para no perder los próximos vídeos y miraros, si no los habéis visto, otros vídeos de esta lista de reproducción de cómo elegir material para Rockfishing, si os puedo ayudar en esa tarea de cada vez más complicada, porque de cada vez tenemos más material. Así que yo me despido, hasta la próxima.